En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, el programa de actualidad de Radio Francia Internacional y de France 24, en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Hoy para hablar de la refundación de Europa. Lo hacemos ya con dos analistas en nuestro estudio. Enrique Rubio es director de la delegación de la agencia EFE aquí en París. Enrique, bienvenido. Muchas gracias. Y contamos también con Danae Rivadeneira, corresponsal de la revista Poder en Francia. Danae, bienvenida. Gracias. La refundación de Europa de la mano de la canciller Merkel y del presidente francés Emmanuel Macron, hoy asunto a debate en Primera Plana. Bueno, pues a espera de que se confirme ese acuerdo de gran coalición en Alemania entre la canciller Merkel y los socialdemócratas, lo cierto es que el tándem franco-alemán, Merkel y Macron, o Macron, como ya comienza a conocérseles de una forma más coloquial, comienzan a sentar los cimientos de lo que va a ser la futura Europa tras años de crisis y de varios fantasmas. 2018 podría ser efectivamente el año de la refundación de Europa. Vamos a ver cómo la prensa internacional está tratando este asunto. Por ejemplo, el diario Le Monde esta misma semana titulaba «Cómo Macron ha asumido solo el liderazgo de Europa durante estos meses de impasse sin gobierno en Alemania». Precisamente el alemán Süddeutsche Zeitung hacía mención el pasado lunes al voto favorable de los socialdemócratas alemanes para reeditar la gran coalición con Merkel, algo que si definitivamente votaran las bases del partido desbloquearía el gobierno en Berlín. De una forma más épica, el diario The Economist titulaba hace poco en otra de sus portadas «El nuevo orden europeo». Enrique, no sé si estamos exagerando o hasta qué punto lo estamos haciendo esta llamada refundación de Europa. Evidentemente, el discurso de Macron pretende ser un discurso maximalista y probablemente él mismo es consciente de que lo que está proponiendo, de que su famoso discurso de la Sorbona era un discurso de máximos, era un discurso ambicioso como no se ha escuchado ninguno en los últimos 20 años en Europa en torno a esa refundación. Es cierto que otros presidentes franceses, lo hizo Hollande, lo hizo también Sarkozy, han hablado siempre mucho de la refundación de Europa. Parece que la Unión Europea vive en este perpetuo ánimo de refundarse y al final los avances son muy escasos. ¿Qué ocurre ahora? Ahora existe lo que se podría considerar una ventana de oportunidad con un presidente en el Elíseo clarísimamente proeuropeísta que ha hecho campaña precisamente de ese afán por la Unión Europea, que se puede conjuntar con un gobierno en Alemania propicio a esas reformas, un gobierno en el que el Partido Socialdemócrata, si al final se alcanza la gran coalición, tiraría de Merkel para construir una nueva Europa. Vamos a ver qué es esa nueva Europa. Por ahora las ambiciones, las intenciones son muy grandes. Se habla de crear la Europa de la defensa, se habla de una mayor integración económica, se habla, por supuesto, de proteger mejor las fronteras con el tema de la inmigración, de hacer hincapié en el medio ambiente, pero todo eso al final hay que recordar que Europa es un club muy grande de muchos países y que los avances normalmente no son sencillos porque no hace falta solo que dos países se pongan de acuerdo, sino que toda la Unión Europea camina en el mismo sentido. Luego vamos a hablar de esas propuestas, pero para llegar hasta este punto Europa ha pasado una tremenda crisis financiera, también la crisis de los migrantes, también el auge de los nacionalismos. No sé, Danae, si hasta este punto Europa ha aprendido de las lecciones del pasado para refundarse a sí misma. Pues, digamos, justamente en el tema de la crisis de los migrantes, yo creo que hay un intento de la parte de Macron de trabajar en el tema. Lo digo específicamente porque, digamos, en Francia es la comunidad que tiene es el país que tiene la mayor comunidad de musulmanes, 5 a 6 millones de musulmanes, y ya hay conversaciones justamente con ellos para poder hacer un trabajo en conjunto, digamos, no tomarlos más como una comunidad extranjera, sino como gente que es parte de Francia, como franceses, y yo creo que allí podría estar tal vez una de las principales claves a seguir en el tema de la Unión Europea para conseguir una Europa más sólida, ¿no? Ahora, digamos, esos también son propuestas, son proyectos que van a venir a largo plazo, pero, digamos, eso me parece a mí que sería clave en todo caso para una Europa a futuro. Se habla de un presupuesto común de la eurozona que permita asistir a futuras crisis, gestionado por un superministro. Se habla de ampliar el programa Erasmus, de un ejército común, de un nuevo instituto de innovación. Hay muchas propuestas sobre la mesa. ¿Cómo encontráis estas propuestas?
Enrique. Vamos a ver, estas propuestas están en línea con el eslogan que ha utilizado Macron y que no se repite que no se cansa de repetir, de la Europa que protege, ¿no? Es decir, ahora mismo el afán está en encontrar una Europa que proteja, que garantice a sus ciudadanos que dentro de la Unión Europea van a estar mejor, sobre todo en un momento de desafío a la Unión Europea con la salida del Reino Unido, con lo cual estas medidas van mucho en la dirección de garantizar a los ciudadanos que sus fronteras van a estar mejor protegidas, que sus economías van a estar más mutualizadas, con lo cual van a estar menos expuestas a los vaivenes de una futura crisis financiera, y sobre todo están dirigidas también a contrarrestar el discurso populista y de la ultraderecha que vemos que se abre camino no solo en Francia, sino en todos los países. Habría que estudiarlas una por una. Es verdad que hay como muy bien ha apuntado, hay diferentes campos que se están tratando. Por ahora son poco más que palabras. Hasta ahora, desde que Macron asumió la presidencia, se ha hecho una medida más o menos importante, que es retocar la directiva de los trabajadores desplazados dentro de la Unión Europea, que es un guiño que ha hecho Macron a sus propios ciudadanos. Pero hay que ver en los diferentes campos cuáles son las propuestas y, sobre todo, en qué asuntos se pueden poner de acuerdo no solo Alemania y Francia, sino también otros países importantes como España, como Italia. Hay que esperar un poquito, pero sí van en esa línea de la Europa que protege, que defiende Macron. Sin embargo, la nueva Europa no va a avanzar a la misma velocidad y se construirá definitivamente a varias velocidades. Este es el principio de no exclusión y al mismo tiempo de no bloqueo que tantos disgustos ha creado en el pasado Europa. Danae. Pues al parecer, en cuanto a voluntades, sí, ¿no es cierto? Porque, digamos, en este primer documento que se hace con miras a construir esta nueva Europa que va a ser discutido justamente hoy, va a ser aprobado hoy, pues una de las voluntades uno de los propósitos de Alemania es de ellos incrementar más su contribución a la Unión Europea, ¿no es cierto? A pesar que tienen ya una deuda externa bastante grande, y entonces ese podría ser, yo creo, el inicio, digamos, de que todos los países pudieran ponerse de acuerdo tal vez para hacer una contribución mayor y protegerse entre ambos, viendo el tema económico, que el tema económico es siempre la clave de todo lo que sucede finalmente luego en política, ¿no? Y, digamos, también esta idea de la creación de este fondo común para ayudar justamente a países que puedan atravesar luego por una crisis económica y hablar de una solidaridad europea, pues yo creo que, otra vez, claro, en términos de propósitos, de voluntades, sí, ¿no? Podría ser que sí. Aunque eso solamente va a ser posible probablemente a través de la Europa de las dos velocidades, un viejo concepto del que se lleva hablando mucho tiempo y que parece que ahora sí se va a poner en práctica. ¿Cómo? No lo sabemos. Es decir, se va a hacer una avanzadilla con los países que están dentro del euro. Hay que recordar que no todos los países de la Unión Europea forman parte del euro. ¿Cuál va a ser esa avanzadilla que permita ir hacia una mayor integración? ¿Qué países van a estar incluidos? Hay algunos países, sabemos, como Hungría, como Polonia, que tienen unas agendas, no voy a decir antiliberales, pero sí iliberales, como el propio Víctor Orbán ha catalogado. Entonces hay que ver si esta Europa de las dos velocidades o de las varias velocidades va a poder llevarse a cabo. Lo cierto es que durante estos meses en los que Alemania estaba en un impasse y otros países ensimismados con crisis internas, el laberinto del Brexit en el caso del Reino Unido, la crisis catalana en el caso español, Italia preparando unas elecciones que están ya a la vuelta de la esquina, el presidente Macron, ha podido ejercer un liderazgo, ha podido proyectarse en el plano internacional. No sé si un liderazgo por encima de sus posibilidades, por encima del peso real que tiene Francia como potencia, Danae. Yo diría que sí, ¿no? Yo diría que sí. Yo creo que Macron es un presidente que tiene un pasado político menos pesado, digamos, que los otros candidatos que iban junto con él. Un presidente joven, carismático, y además el hecho de que, digamos, haya habido el Brexit, de que esté Trump, de que esté Putin, yo creo que de alguna manera él ha sabido sortear y se ha colocado como el que pone paños fríos y le ha prometido tomar iniciativas. Pero, digamos, yo digo que, claro, que sí me parece que su personaje es tal vez mayor que la fuerza que tiene Francia, porque si vemos en el tema económico, digamos, el crecimiento de Francia está en el 1.8% y lo que se espera es que, digamos, España, por ejemplo, está un 3% en crecimiento. Le falta todavía bastante para llegar a eso, ¿no? Entonces,
Entonces, sí, digamos, Macron aparece en los discursos, en las iniciativas, muy positivo, como el que lleva el liderazgo, pero en términos prácticos, pues hay que esperar todavía, yo creo, este 2018, ver cómo va el tema de los impuestos, ¿no? Que esto es lo que él ha cambiado también bastante, cómo va a ser recibido por la gente para tener un resultado. Del otro lado, del lado alemán, dicen que Merkel por fin tiene un complemento ideal en París, tras los expresidentes Hollande y Sarkozy, que no sé si la canciller los veía como poco solventes. Enrique. Hombre, hay un dato respecto a lo que estaban comentando que yo creo que habla por sí solo. En Alemania, el sí del SPD, de los socialdemócratas, a Merkel, no se ha vendido como un sí a Merkel, se ha vendido como un sí a Macron, como un sí a la Unión Europea. Creo que eso habla por sí solo sobre, evidentemente, la relevancia que tiene ahora mismo Macron en el concierto europeo. Evidentemente, hay en este pacto hay dos esferas diferentes. Una que es la que se vende bien de cara a los afiliados, a los militantes de los socialdemócratas, que es esto es un sí a la Unión Europea, es un sí a Macron, y luego está la cruda realidad que indica que una repetición de elecciones, en fin, ahora mismo los socialdemócratas están por debajo del 18%, podría ser devastador para ellos. Entonces, el hecho de que en Alemania los propios socialdemócratas hayan dicho esto es un sí a Macron, creo que habla bien claro. Respecto a lo que preguntaba sobre si por fin Merkel ha encontrado a la pareja de baile ideal, yo creo que se han encontrado dos líderes ante todo pragmáticos. Creo que si caracteriza algo a Macron y a Merkel es que son dos líderes eminentemente pragmáticos que practican los dos un liberalismo domesticado, digamos, un liberalismo protector o como se quiera llamar. Europea. A la europea, digamos, efectivamente, no en la línea anglosajona. Y en ese sentido es claro que hay una consonancia política. Personal, no lo sé. Eso habrá que preguntárselo a ellos cuando se junten para cenar, si se llevan bien. Danae, ¿tú sí que sientes el buen feeling entre Macron y Merkel en la dupla? Yo creo que sí, pero creo que también es producto del contexto difícil, ¿no? Muchas cosas son producto del contexto. Yo creo que podría ser tal vez un amor interesado, ¿no? Lo que hay entre ellos dos. O sea, han visto que las cosas en Europa se están cayendo, entonces, otra vez, claro, el pragmatismo ha llevado a que ambos den conferencias de prensa juntos, que hablen juntos, que paseen por aquí, en fin, que se apoyen mutuamente, porque saben que si no, pues, otra vez el campo de la extrema derecha se abre paso, ¿no? Entonces, están condenados a entenderse de alguna manera, sí. Es decir, les guste o no, tienen una orientación política similar y saben que ahora mismo, como apuntaba Danae, si se dejan comer el terreno por la ultraderecha y por el populismo, la cosa pinta fatal. Lo que pasa es que tienen poco tiempo, porque el calendario apremia y elecciones europeas a la vuelta de la esquina y veremos si son capaces de poder gestionar todo ello. Sí, y sobre todo con las reformas que ya para las propias elecciones se quieren implementar, como las listas transnacionales, que sería una novedad en la Unión Europea, y es que los ciudadanos de la Unión Europea voten por primera vez no solo a candidatos de su propio país, sino a candidatos europeos, para intentar fomentar esa conciencia más europea. Eso es una propuesta tanto de Macron como de las autoridades de Bruselas, que es que un ciudadano italiano vote de una lista transnacional en la que haya húngaros, polacos, austriacos y checos, vote a los políticos que considere. Entonces, es verdad que, como apunta, no tienen mucho tiempo, es decir, se les está echando el tiempo encima y lo más que tarde en formarse un gobierno, una gran coalición en Alemania, peor lo van a tener. Vamos a hacer una pausa en este momento para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes, estamos en Primera Plana.